La declaración de la testigo que veremos a continuación pone en evidencia las irregularidades en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz. La directora del Conservatorio Profesional de Música, Yolanda Sánchez, ha confesado la desaparición de correos electrónicos relacionados con la contratación de David Sánchez, que la testigo asegura que no borró. Además, Yolanda declaró que no estaba al tanto de que David Sánchez fuera su superior jerárquico, lo cual subraya la falta de claridad en los procedimientos administrativos relacionados con esta contratación. Aunque David Sánchez continúa vinculado a la Diputación de Badajoz, la testigo indicó que no lo ha visto en su puesto desde 2023, lo que añade otra capa de complejidad al caso. No te pierdas ni un minuto de su declaración donde prueba todas las irregularidades en la contratación del hermano del presidente del Gobierno. No te olvides suscribirte a nuestro canal y difundir el vídeo, que toda España se entere del mafioso que nos gobierna. Usted es Yolanda Sánchez Baltasar, ¿verdad? Correcto. Yolanda, le vamos a tomar declaración como testigo. ¿Tiene usted obligación de decir la verdad? ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Sepa, Yolanda, que si falta este juramento puede incurrir en un delito de falso testimonio. Yolanda, ¿usted tiene relación de parentesco, amistad, enemistad económica, laboral o de cualquier otra clase con alguno de los investigados en este procedimiento? No, mi relación es únicamente laboral. No tiene relación de amistad especial con ninguno de ellos, ¿verdad? No. Yolanda, usted es la directora del Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez, ¿verdad? Así es. Desde el 2016, ¿desde qué fecha lo es? Desde 2010. Desde el 2010 Sí. y actualmente lo sigue siendo. Actualmente sigo, sí. Dígame, Yolanda, en primer lugar, ¿qué diferencia hay entre ambos conservatorios y qué relaciones tienen entre ustedes? Muy resumidamente. Pues la diferencia es el nivel de enseñanza. Profesional, digamos, como bien dice el nombre, es enseñanzas profesionales que, digamos, son alumnos de edades como puede ser escolar e instituto, y el superior pues ya es, se puede, digamos, equiparar a lo que es la enseñanza universitaria. ¿Es cierto que antes estaban unificados ambos? Sí, de hecho yo soy directora desde el 2010, que fue cuando se separaron. Eso le iba a preguntar, que usted es directora desde el 2010, que fue la fecha en concreto en que fueron separados, ¿verdad? Eso es. Antes de empezar a preguntarle sobre el fondo del asunto, Yolanda, tengo que hacer una pregunta que quiero que piense usted bien la respuesta porque pueden derivar responsabilidades de lo que usted me diga. Vale. Cuando se acordó por este juzgado la intervención de las cuentas de correo corporativo, entre ellas personas como usted y de otros investigados y testigos, me dice la UCO en el informe que no se han encontrado sus correos suyos de su cuenta ysanchez@dip/badajoz.es entre el periodo de 21 de junio del 2017 y 24 de julio del 2017. Sí, eso es... perdón. Antes de que me conteste, se lo digo porque estos mensajes sí que constan como respuestas o como hilo a otros mensajes de otras personas. Lo entiendo. Entonces yo le digo, este periodo en concreto, ¿usted ha borrado voluntariamente esos mensajes? No. ¿No los ha borrado? No. No puedo borrar porque no los tenía en esa cuenta, los tenía en mi Gmail. Yo en esa época utilizaba, y de hecho lo pongo a disposición de ustedes, yo en esa fecha utilizaba el correo corporativo muy poco, porque estaba acostumbrada al manejo del Gmail y es otro sistema diferente y me daba pereza. De hecho, yo al final de mi correo pongo del personal pongo Yolanda Sánchez, directora del Conservatorio Profesional Juan Vázquez. De ahí que no aparezcan en esa fecha. Ha sido, digamos, hasta reciente, no hace mucho tiempo, cuando yo empecé a usar para todas las cuestiones del conservatorio, pues el correo corporativo. Me ha pasado lo mismo con el móvil. Yo tengo un móvil corporativo y no sé ni dónde lo tengo. Utilizo el personal para todo. Pero es que se lo digo, Yolanda, porque sí que hay muchos otros mensajes suyos, concretamente de ese periodo, y concretamente constan las actuaciones que, por ejemplo, Evaristo le manda a usted un email a esa cuenta el 28 de junio del 2017, otro Manuel Candalija el 13 de julio del 2017, quiero decir, la ponen a usted en copia, y la ponen usted en copia y a usted le llega. Entonces, quiero decir, ¿usted no utilizaba ese correo en esa fecha, seguro? No, yo no he dicho que no lo utilizase, digo que lo utilizaba poco. O sea, realmente cuando me escribían algo por ese medio, contestaba por ese medio, e incluso algunas veces, aunque se me escribiese por ese correo, contestaba por el personal. Pero no es que yo no lo haya utilizado, sí lo he utilizado, claro.
¿Usted no ha borrado entonces voluntariamente esos No. correos? Quiero decir que si han sido eliminados en un periodo en concreto, usted no ha sido. No. Tiene la plena No, seguridad. Seguro. ¿La cuenta actualmente sí que la utiliza? Sí. ¿Desde qué fecha en concreto sí que la utiliza? Pues no sabría decirle. Es que ha sido, digamos, como una incorporación progresiva. O sea, pasé de no utilizarlo casi nada a realmente entender que todas las cuestiones que tengan que ver con el conservatorio debo hacerlas a través del correo corporativo, que es lo suyo. Pero no podría decirle exactamente a partir de qué fecha. Bueno, a ver, Yolanda, le voy a preguntar. Supongo que como todos los años, y usted que lleva tantísimos años siendo directora, Sí. sus necesidades con respecto a recursos humanos, Sí. recursos humanos, quiero decir. Le pedirán todos los años que haga usted una relación o le solicitarán de alguna forma que usted diga qué es lo que hace falta en el conservatorio, Sí, ¿verdad? efectivamente. Y el procedimiento normal, como en todas las administraciones públicas, es que ustedes lo pidan y de lo que ustedes piden, algunas veces se concede algo. Eso es. Entonces, yo le pregunto, en septiembre del 2016 hay documentos relativos a estas necesidades de recursos humanos del área de cultura. Sí. Y concretamente hay un correo de 20 de septiembre del 2016 que usted le envía a Elisa Moriano, Sí. referente a las necesidades de recursos humanos. Sí. Usted hace referencia en ese correo a un profesor de violín, a una especialidad de flamenco. En ningún momento, ni usted ni el otro director del otro conservatorio, que era Evaristo, Sí. que ha declarado antes, Ujú. dijeron en ningún momento que hiciera falta esta plaza de coordinador de los conservatorios, Cierto. que fue creada Sí. posteriormente. Además, pocos días después aparece este nombre. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿de quién surgió esa necesidad de decir se va a crear un puesto de coordinador de los conservatorios? Pues lo desconozco, sinceramente. No lo sabe. No. Nadie le comentó a usted antes de pedírselo por correo, que ahora sí que se lo voy a preguntar, y por escrito. Ujú. Antes de que a usted le llegara el correo en el que se le dice, hay un correo de 11 de octubre, ¿no?, de Elisa Moriano a Sí. usted y a Evaristo, Sí. y le dicen que determinen concretamente qué puede gestionar y coordinar ese puesto. Sí. Antes de que a usted le llegara ese mensaje, ¿usted había oído de alguien o alguien le había comentado que ese puesto era necesario, que iba a crearse o que era, aunque sea una necesidad política del área de cultura? No. Nada. Usted no lo había oído nunca. Nada. Entonces, cuando le llega a usted este correo de 11 de octubre, Ujú. ¿usted llamó a alguien para consultar o preguntó a alguien o directamente le pareció normal? Pues quiero recordar, pero la verdad es que son 7 años y Dígame lo que usted recuerde. Si no recuerda Quiero- algo en concreto, dígalo. me imagino, pues que seguramente pues hablaría con mi otro compañero, le preguntaría, oye, ¿tú sabes algo de esto? O incluso a lo mejor pude preguntar digo porque es el procedimiento que suelo tener cuando sucede algo de este tipo. O a lo mejor incluso pude preguntar a la directora del área de ese momento que de qué se trataba y tal, pero ¿de dónde procede? La verdad es que no lo sé. Y eso de que usted pudo preguntar a la directora del área, dice usted que lo supone, pero no lo recuerda. No lo recuerda usted recuerdo. exactamente esa conversación No. en la que usted le preguntara, ¿verdad? No. No. Ustedes le contestaron, además le pidieron con urgencia que dijeran cuáles Sí. podían ser las competencias que podría cubrir ese puesto y ustedes las enviaron, además le dieron el plazo de 2 días. Ujú. Esto no es al revés, por eso le pregunto desde el principio, Yolanda, de lo que ocurre siempre. Quiero decir que las necesidades de una administración pública surgen de que ustedes las pidan y entonces se crean. Sí. No de que se quiera crear un puesto y como consecuencia de que se quiera crear le digan a ustedes que cuáles serían las funciones de ese puesto. Sí, la verdad es que lo normal es Lo normal es lo contrario. Usted que lleva desde el 2010 siendo directora, ¿ha ocurrido en alguna otra ocasión que se cree un puesto en el área de cultura sin que ustedes lo hayan solicitado? A nivel docente, no, desde luego. ¿Y a cualquier otro nivel? No recuerdo, pero yo creo que no. El único puesto entonces ha sido este de alta dirección, de coordinador de las actividades de los conservatorios. Sí, sí. Bueno, usted sabe que hubo un procedimiento para elegir al candidato de quién iba a ser este coordinador. ¿Usted tiene conocimiento de quién se presentó a esa convocatoria? Se publicaron unas bases de una convocatoria,
Se presentaron 11 candidatos. Sí, en su momento quiero recordar que conocía a varios, pero sí, ahora mismo solo recuerdo a uno de ellos, que ahora mismo es compañero, es profesor de violín en el, ¿Cómo se llama? en el profesional, Nersés Abakimian. Exactamente. De esos candidatos, usted sabe que aparte de ese señor, Sí. que tenía estudios en ese conservatorio en Sí. concreto y que había dirigido la orquesta en ciertas ocasiones, Ujú. hay otros candidatos que también estaban relacionados con los conservatorios y Sí. conocían sus actividades de dentro. ¿Usted habló con estos señores en algún momento o le extrañó que no le adjudicaran la plaza a alguno de estos señores que sí que estaban ya relacionados de antes con los conservatorios? Pues no hablé con ellos a ver, es que no conocía las bases, porque era algo que realmente, como no era algo que, como bien decía, habíamos solicitado y tal, no, o sea, no habíamos intervenido en la elaboración de las bases ni nada, pues como la desconocía, no me extrañó porque no sabía realmente qué se exigía, qué nivel, qué titulaciones. Entonces, pues sé que concurrieron más personas, pero no pregunté a nadie. Se nombró finalmente al señor Sánchez, ¿verdad? Como usted sabe. Sí. Se firmó un contrato de alta dirección de 10 de julio del 2017, en el que actualmente sigue vigente, y en ese contrato de alta dirección se determinan una serie de funciones que son la coordinación de actividades de los conservatorios, dirección de la orquesta sinfónica, promoción de los grupos de los conservatorios, elaboración de propuestas de planificación. Usted conoce cuál es el contenido, ¿verdad? Sí, más o menos. De las funciones. ¿Este señor recuerda usted cuándo se incorporó a su puesto de trabajo? El día exactamente no recuerdo, pero sí sé que fue cerca a la contratación, no sé exactamente. O sea, usted pero se fue sí en tuvo julio, en agosto, en no septiembre. recuerdo. Sí, fue antes de que nos fuésemos de vacaciones, quiero recordar, pero no lo sé con mucha precisión, la verdad. ¿Recuerda usted el momento en que lo conoció? Pues sí, porque fue al conservatorio y allí nos presentaron y nos reunimos en mi despacho y estuvimos hablando un poco. Sí. ¿Dónde tenía el despacho este señor ubicado? ¿Usted lo sabe, Yolanda? Sí, en el Conservatorio Superior. ¿Hasta cuándo lo tuvo allí? Es que yo ese conservatorio no lo piso para nada, no tengo ni idea. ¿A qué distancia están? Está muy ambos? cerca. Uno está en la Plaza de la Soledad, que es el superior, y el profesional está justo a la vuelta, enfrente del convento de Santa Ana. Vale, pero usted no suele ir al otro ni nada de esto. No. Cuando este señor empezó a trabajar, tendría con usted, supongo, mucha relación, porque, quiero decir, si es coordinador de las actividades de los conservatorios, supongo que Sí. con quien más relación tendría sería con usted como directora de Sí. uno de los conservatorios y con Evaristo como director Sí. del otro, Sí. ¿verdad? Más quizás con Evaristo porque por el tema de la dirección de la orquesta y también por estar, digamos, su despacho allí. Pero sí, claro, teníamos relación, claro. Pero en verdad, y según los organigramas que constan de la Diputación, ustedes dos dependían jerárquicamente de él. No. No. Digamos, es una ramificación diferente. Digo porque es que yo estaba muy pendiente de a ver cómo íbamos a quedar los directores en ese momento, o sea, por eso sí se lo digo con precisión. Aparecía coordinador de actividades, quiero recordar, o sea, igual que aparecía Escuela de Tauromaquia, Conservatorio Superior, Conservatorio Profesional, tal, aparecía coordinador de los dos conservatorios, pero no... Mire, le voy a enseñar, Yolanda, usted no se mueva, que se lo van a acercar. Sí. Regina, por favor. Claro, Aquí el organigrama de la ha ido Diputación. variando también, creo, a lo largo del tiempo. Claro, se lo iba a preguntar. Sí, Actualmente, vamos, desde 2020 y actualmente, tanto en coordinador de actividades de los conservatorios como el jefe de oficina de artes escénicas, en el organigrama está exactamente por encima de ustedes. Mírelo espere. usted bien. Sí, un momento. Justamente por encima entre ustedes y el director del área. A ver, pues sí que está pequeño, ¿eh? A la derecha cultura. arriba. Sí. Coordinador de actividades conservatorio. Pues este no lo había visto yo, este organigrama. Pues eso es del 2020. Quiero decir, Claro, ¿puede porque usted yo pasar la lo hoja? miré recientemente, pero una vez Puede usted pasar la hoja porque Sí, en el sí. 2021, 2022, 2023 y 2024 aparece exactamente igual. Sí, Justo sí. encima de ustedes como superior jerárquico entre ustedes y el director Pues de área. nunca lo tuve yo.
¿Usted no tenía conocimiento entonces de que era su superior? No, simplemente era un coordinador de las dos actividades, de los dos conservatorios. No pensaba que estuviera por encima de ninguno de los dos directores. Devuélvame los papeles si quiere, así está usted más cómoda. Yolanda, ¿en qué consistía el trabajo de este señor? ¿Cuándo empezó? Pues a ver, pues en organizar actividades que ya se venían realizando, que son, digamos, las que se suelen realizar a lo largo de todo el curso. Una de ellas, de las más importantes, es el acto de clausura de los conservatorios. Entonces, le ha ayudado en eso, ha sido también nexo, digamos, intermediario entre los dos conservatorios para actividades que teníamos en común, ha sido también intermediario entre la directora del área y nosotros. Se han llevado, bueno, se han hecho ciclos como Música en la calle. Esto también hicimos una colaboración bastante importante que implicaba también a Portugal con respecto al Laberinto de las Artes, se llamaba, en el Open ¿Ustedes Daya. como directores de los conservatorios cómo se relacionaban con él? ¿Tenían reuniones periódicas? ¿Se hablaban por correo electrónico, por teléfono? ¿Cómo? Pues periódicas no, pero sí, sobre todo al comienzo. Al comienzo teníamos bastante ¿Y más... cada cuánto solían verse aproximadamente? Pues no sabría decirle, no sabría decirle. Yo creo que pues cuando surgía algún tema pues, de organizar alguna de estas cuestiones que le estoy diciendo, o si necesitaba a lo mejor cualquier cosa, Yolanda... ¿Usted lo veía diariamente o no, semanalmente? No. ¿O cada cuánto solía verlo? Pues a lo mejor al principio cada semana, cada 2 semanas. Es cierto que también muchas gestiones las hacíamos telefónicamente. Yolanda, ¿desde qué momento? Porque este señor actualmente es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que eso luego se lo voy a preguntar. ¿Desde qué momento este señor empezó a dedicarse al proyecto Ópera Joven? Pues no lo sé concretamente. No sé si quizás después del confinamiento, pero no estoy segura, ¿eh? Estuvo en excedencia, ¿verdad? De octubre del 2020 sí, a octubre del 2021. Eso me dijeron. No sé exactamente de qué fecha, pero sí que pregunté por él y me dijeron, no, está de excedencia. Cuando volvió de la excedencia, ¿usted siguió teniendo con él el mismo trato que tenía de antes de coordinación o ya él se dedicaba al proyecto Ópera Joven? Yo creo que ya se dedicaba porque la verdad es que la relación entre nosotros pues ya profesionalmente era inexistente prácticamente. Eso le iba a preguntar. Es que de sus correos, que sí que están, sí. Hay muy pocos correos, a la diferencia de Evaristo, con usted sí. hay muchísimos menos, y el último correo que tiene usted con David es de 28 de agosto del 2019. Pues sí, puede ser. Entonces yo le pregunto, Yolanda, si este señor, aunque es jefe de oficina de artes escénicas, hay un informe de la Diputación, bueno, hay varios informes de la Diputación que me dicen que el contrato que sigue vigente es este que le he dicho yo anteriormente y que estas funciones siguen siendo suyas. Entonces, ¿desde cuándo este señor no tiene con usted esa relación laboral que tenía antes cuando coordinaba las actividades de los conservatorios? Yo pienso que sobre todo después del confinamiento. Desde después del confinamiento. Disminuyó, quiero recordar. O sea, es que, repito, son 7 años y me gustaría ser un poco más precisa, pero es que no recuerdo mucho, la verdad. Entonces usted desde hace ya varios años sí. que no trata con este señor laboralmente, no. ¿Verdad? Ni este señor cumple con estas funciones del contrato que le he dicho yo anteriormente, ni dirige la orquesta, ni coordina las actividades de los conservatorios, ni realiza los ensayos, ni elabora las propuestas de planificación de actuaciones. Yo lo que tenía entendido es que, pues eso, cuando yo empecé a notar que lo veía menos, pues me dijeron que estaba en ese proyecto, me hablaron de ese proyecto, la verdad es que era un proyecto muy importante, muy ambicioso, que requería muchísimo tiempo, entonces como que él se volcó totalmente en él. De hecho, también, bueno, sí que ha habido actividades con nosotros, por ejemplo, hemos tenido un par de excursiones con los alumnos a una ópera al Teatro Real y él ha sido el mediador, digamos, sí. el que ha intervenido entre... Lo he visto en sus correos que hicieron una excursión y luego el otro conservatorio solicitó también ir. Efectivamente. Le voy a preguntar, Yolanda, ¿usted entonces, usted considera que este señor está en un puesto diferente, sí. que ya no tiene las funciones que tenía antes? Yo entendía que sí, claro. Porque las funciones que tiene ahora son
totalmente distintas a las que tenía antes. Es más, tan distintas son que con usted no tiene relación laboral ninguna. No. ¿Usted sabe, Yolanda, qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Usted podría explicarme qué es, por quién está compuesta, dónde está situada? Pues no tengo ni idea. Bueno, situadas, pues lo sé por lo que ha salido últimamente en la prensa, creo que está... Sí, pero la prensa, déjela usted aparte. No, pues no como tengo. si usted no supiera nada de la prensa. Vale. Usted por sí misma, como directora de conservatorio, No. que debería, si alguien debería conocer, sería usted como directora de conservatorio, que además solamente hay 2 en Badajoz. ¿Usted sabe lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Exactamente no. ¿Usted sabe, puedo imaginar, pero no lo sé, la verdad. ¿Usted sabe por quién está compuesta? Pues además de David, creo que hay otra persona, digo porque alguna vez con el tema de la ópera he recibido correos de esa persona para preguntarme datos, números de personas que querían asistir, o sea... ¿Y quién es esa otra persona? ¿Usted sabe pero el nombre? no recuerdo el nombre. ¿No lo recuerda? Pero sí que tiene que haber correos míos con esa persona. ¿Usted durante el tiempo que ha tratado con David Sánchez, sabe qué tipo de relación tenía David con Miguel Ángel Gallardo? Ni idea. Le pregunto porque en algunos correos que tiene con usted y con Evaristo, Sí. les dice que no puede ir a reuniones con ustedes porque tiene una reunión con Miguel Ángel Gallardo, que va a tardar mucho porque tiene muchos temas que tratar con él. Usted, cuando hacía las funciones de coordinador de los conservatorios, ¿usted sabe si él trataba directamente con el presidente de la Diputación sobre ciertos Pues ahora temas? que lo dice recuerdo ese tipo de correos, no los recordaba, pues sí, pero exactamente no sé qué más, o sea, excepto por esos correos que usted ahora me ha hecho recordar, no, la verdad es que no recuerdo. Actualmente, ¿desde cuándo no ve usted a David Sánchez, Yolanda? Pues me parece que fue en Diputación, pues un día que iba a una reunión al área de cultura y estaba él allí en ese momento y nos saludamos, que hacía tiempo que no nos veíamos. Sí. Pero digo, por algo laboral que le concierne No. a usted directamente como directora de conservatorio, No, ¿desde pues- cuándo no tiene usted trato con él? Pues yo creo que desde que le he dicho, desde antes del confinamiento. ¿Usted cuando hacía las tareas de coordinación tenía relación personal con él, aparte de la laboral? Quiero decir, ¿se han visto fuera de los conservatorios No. o han tenido algún tipo de trato más cercano? No recuerdo, ¿qué va? ¿Usted ha hablado con él alguna vez de por qué razón vino a Badajoz o quiso optar a ese puesto? Nunca se me ocurriría preguntar, me parecería una indiscreción por mi parte. No. Nunca ha hablado con él sobre ese tema, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? Muy bien, pues conteste las preguntas de la señora fiscal. 2 aclaraciones. Entonces, ¿usted no considera necesario la creación de este puesto laboral, de trabajo? No lo solicité, o sea, porque había otras prioridades académicas. Necesario, la verdad es que nosotros tenemos un volumen importante de actividades en los 2 conservatorios y es cierto que hacía años había una persona cuando estábamos los 2 conservatorios juntos que se dedicaba a esa cuestión, pero se jubiló y ya ese trabajo, digamos, recayó sobre los profesores. Pero los mismos profesores, pero nunca Exactamente. demandaron ni hablaron entre ustedes de la necesidad de esta creación de trabajo. Hombre, sí lo Todos, hemos bueno, comentado, igual pero que a contestó a nivel pasivo. Claro. Nunca ha sido de manera oficial ni... Su compañera ha puesto un ejemplo como para decir que no es necesario ese puesto. Dice, es igual que si necesitáramos una coordinación de un instituto Valdepasilla con una universidad de Extremadura. Ya. Comparte usted que, bueno, todo puesto... O sea, pero está hablando toda de- creación de puesto de trabajo es buena, toda ayuda Sí. es buena, pero no era necesaria. Digamos que no era imprescindible. No era imprescindible. Imprescindible a lo mejor era el profesor de armonía o Exacto. el acompañante de piano, cualquier otro, ¿no? ¿Y no ha tenido usted posteriormente ninguna relación con la Oficina de Artes Escénicas? Nada, ninguna. Ninguna. O sea, dice que desde antes del confinamiento dejó de tener relación con No el sé si se puede considerar relación lo que he dicho anteriormente. Sí. O sea, no hay de- ninguna función, no hay ninguna relación No. de su actividad profesional No, con ella, es algo ¿no? que es independiente al funcionamiento de los 2 centros. Muchas gracias. Bueno, Nada. entonces no es un cambio simple de denominación lo que ha ocurrido.
Es que no lo sé. No lo sé. sabe usted, ¿no? O sea, yo sé que hay un antes y un después. ¿Sabe o sea, usted que existía un coordinador de conservatorios y Sí. que ahora hay un jefe de la Oficina de Artes Escénicas? Cuando usted tenía relación con él, Sí. era cuando era coordinador de conservatorios Exacto. y a partir de ese cambio en teoría de nomenclatura Sí. ya no tiene ninguna relación. No, Gracias, no hay más preguntas. nada. Por su parte, señor letrado. Con su venia, señoría. Mire, le voy a preguntar voy a intentar que precise alguna respuesta que ya ha dado a su señoría. Lo intentaré. En concreto son el borrado de mensajes desde su cuenta corporativa. Usted ha dicho que usted no los ha borrado, que no ha borrado mensajes. Pero, No suelo hacerlo, en el corporativo no suelo hacerlo, en el personal borro porque Claro. si no me toca pagar espacio, pero en el corporativo pero suelo borrar solamente los mensajes, digamos, publicitarios y que no son sí, trascendentes. que no los ha borrado. Pero No. mi pregunta es, ¿y cómo es posible que la UCO no haya encontrado mensajes en Pues- esa cuenta correo suya? Pues por lo que decía, porque en ese momento yo me escribía con él por el personal. De hecho, se lo puedo facilitar si lo necesita. Pero me refiero a los pocos mensajes que Sí. usted escribía y que usted recibía desde esa cuenta corporativa tampoco están. Es decir, que incluso esos pues pequeños no lo mensajes no están. Entonces, mi pregunta es, usted dice, yo no los he borrado personalmente. Perfecto. ¿Cómo se han podido borrar? ¿Eso usted se lo explica? Eso lo desconozco porque mis conocimientos en informática la verdad que son muy los justos para poder funcionar. No sé, la verdad, lo desconozco. ¿Cuándo Además se que es enter- que me está extrañando mucho lo que me está diciendo, que cuando dijo la señora juez que había mensajes que en los que yo estaba en copia y que no aparecen, yo soy la primera sorprendida. ¿Cuándo se enteró usted que iban a ser intervenidas su cuenta de correo institucional? Justo cuando el mismo día, yo estaba en mi despacho y me llamaron de Diputación que tenía que ir para allá con mi DNI. Pero antes hablaba usted de la prensa, ¿no se enteró antes por la prensa? Antes de que eso ocurriera. No, sé que habían intervenido otros correos, pero no. O sea, yo creo que la prensa tampoco tuvo conocimiento hasta ese día, creo. No Bien. lo sé. Luego ha dicho usted que no sabía de quién procedía la idea de crear el puesto de coordinador. Pero en todo caso, por precisarlo, ¿a usted quién se lo dijo? ¿Fue Elisa Moriano? ¿A usted quién le manifestó que hiciese usted un memorándum o un... Eso sí, eso fue Elisa Fue ella. Moriano. ¿A usted esto le extrañó o no? Pues yo creo que ya circulaba el rumor de que se iba a crear se estaba creando esa plaza o no sé si ya había si fue a posteriori digamos de la adjudicación. Ya le digo, me gustaría ser más concreta, pero es que no lo recuerdo. Dice usted que ya se rumoreaba ¿entre quién? Entre los diferentes profesionales de música de la Sí. de la Diputación, perdón. Pues sí, o sea, es que no sé si de manera oficial, digamos, no se habló, pero no sé si entre conversaciones que teníamos a lo mejor con la directora, pues ella a lo mejor lo comentó pero ya le digo que de manera oficial no sé exactamente cuándo se nos comunicó. ¿Se sabía en ese momento, o no quizá a lo mejor no de forma fehaciente, incluso vía rumor, como ha dicho usted, se sabía que ese puesto iba a ser finalmente ocupado por David Sánchez? Pues no, yo no lo sabía. ¿Cuándo De hecho, se enteró? me sorprendió muchísimo cuando me enteré que esa persona pues había optado o quería optar a ese puesto y bueno, sí, pero no, la verdad es que no. ¿Usted es profesora superior de música, entiendo? Sí. Bien. ¿Esa es la titulación imprescindible para dirigir un conservatorio? Sí, para dirigir y para ejercer de docente en él. Porque el director es una persona más, digamos, puesta por unas elecciones. Sí, entiendo que también le han preguntado sobre esto, pero le quiero precisar. Usted creo que ha dicho que conocía, o no, si no es así, le pido disculpas, que conoce usted a los candidatos que se presentaron a ese puesto. O alguno de ellos. Quiero recordar que conocí a algunos. Del que me acuerdo realmente es del que he nombrado de Mercedes. En su experiencia, dice usted que lleva muchísimo tiempo siendo ya directora de conservatorio, nada más y nada menos que desde 2010, es ya muchísimo tiempo. En su experiencia, lo normal no hubiera sido, digamos, preferir a alguien que ya es funcionario o que ya es profesor de la misma entidad y que además tiene el título
correspondiente para poder dirigir la misma antes que una persona que no es funcionario y que no tiene la titulación? Hombre, sí es cierto que a lo mejor la titulación no es necesaria, puesto que digamos, no necesita, no va a ejercer como profesor, no va a necesitar esos conocimientos, pero sí que era necesario que conociese, pues, por lo menos, digamos, cómo va estructurado las distintas enseñanzas, tanto en superior como profesional, los distintos grados, las distintas asignaturas, porque eso sí que es importante a la hora de, pues, de organizar las actividades. A ustedes, antes creo que no ha dicho el nombre, había una persona que ya se jubiló que coordinaba, Sí. que creo que era el señor don Emilio González Barroso. Efectivamente. Bien. Este señor cumplía funciones de coordinación. ¿Recuerda usted la escala funcionarial a la que este señor pertenecía? Pues ¿podía ser la 2? exactamente, no sé si era grupo B, no lo sé. Quizás fuese grupo B, pero no lo sé. Sé que no era del nivel de los profesores, que somos grupo A. Bien, desde que este señor se jubila, ¿cómo se coordinan ustedes hasta que llega supuestamente para coordinar David Sánchez a la Diputación? Pues nombramos de hecho tenemos ahora también, son dos profesores que forman parte de la CCP y que nosotros denominamos también como coordinadores de actividades, que son los que se encargan, pues, digamos, de las funciones que anteriormente hacía Emilio. En todo caso, como ya le ha preguntado la señora fiscal, son dos conservatorios muy distintos, ¿no? Sí, que se dirigen totalmente. a públicos distintos. Sí. Por tanto, es diferente, ¿no? Que se solapen. O sea, que es, digamos, la coordinación, entiendo que será una labor fácil entre ambos. Claro, es que yo me estoy dando cuenta que ustedes entienden como coordinación entre los dos conservatorios. No, la coordinación no es entre los dos conservatorios, sino que cada conservatorio tenía sus actividades y él ayudaba a coordinar, digamos, las distintas actividades en cada Las dos. Conservatorio. Algunas sí que eran comunes, pero eran las menos. O sea, digamos, claro, que no lo había interpretado yo de esa manera. ¿Y ahora quién coordina exactamente? A día de ¿Entre hoy. los dos conservatorios? Sí, ¿cómo se coordinan ustedes? ¿Han vuelto al No, periodo es anterior que a David Sánchez? ¿O nosotros colaboramos puntualmente, no en proyectos, no sé, muy puntuales. No hay, ya le digo, excepto en el acto de apertura y el acto de clausura, que es lo que hacemos en común. Y bueno, Santa Cecilia, que es un festival que hacemos por noviembre y que coordinamos también entre los dos, el resto son actividades totalmente independientes. Entonces, digamos, no es tampoco un puesto que sea necesario, digamos, de forma permanente para usted. Es que ya le digo que la coordinación no era entre los dos conservatorios, sino las actividades de cada uno de ellos. Sí, pero esas actividades ahora no hay nadie que las coordine tampoco. Sí, ahora mismo tenemos dos profesoras, bueno, dos profesores que pues tienen cierta descarga lectiva pues se encargan pues desde hacer programas de mano, coordinar todos los salones para las distintas actuaciones, solicitar a lo mejor el teatro, solicitar pues eso. Realmente a usted le pidieron que hiciera una memoria, ¿no?, para este puesto. ¿Esta memoria usted en qué se basó? ¿En su leal saber entender o se basó en estudios? No, me basé basó? pues primero en lo que hacía el anterior coordinador de actividades y luego pues pensando en qué nos podía ayudar nosotros a mejorar lo que estábamos haciendo o descargarnos, digamos, de trabajo. Usted dijo, por ejemplo, que era necesario alguien que llevara a cabo la promoción de los grupos y solistas del conservatorio en su actualidad pública. El señor David Sánchez, ¿en qué colaboró en esta función? ¿Me puede repetir otra? Es que sí, aunque lo he escrito pero, yo, pero no lo recuerdo. Perdón. Promoción de los grupos y solistas de conservatorio en su actualidad pública. Bueno, pues eso, a ver, como tal, no lo sé, sí que claro, sí que ha movido las agrupaciones que hay en el conservatorio, pues en distintas actividades que hemos tenido. ¿Este señor David Sánchez era su superior? Yo entendía que no, pero ya después de ver el organigrama veo que sí. Realmente usted ha dicho antes, digamos, que se reunía con él no de forma muy habitual. O sea, sí, al principio sí era bastante habitual. ¿Habitual? ¿Cuánto es a la semana? ¿2, 3 veces? No,
No, 2 o 3 veces no. O sea, no sé si a lo mejor... Es que dependía mucho o sea, si estamos en pleno desarrollo de una actividad, pues nos veíamos más a menudo. Si no, pues con menos... O sea, todo dependía, digamos, del trabajo que tuviéramos que hacer entre los dos. Realmente, este señor David Sánchez, usted le perdió, digamos, perdió el contacto con él. ¿Desde qué fecha ha dicho, perdone? Pues ya lo ha contado antes, señor letrado. No repitan preguntas, por favor. Sí, los lamento. Ya, pero si me puedo recordar, sí, porque yo creo que desde antes del confinamiento. Antes del confinamiento. Desde entonces no sabe nada de él. Bueno, sí, alguna vez pues lo he visto, me he cruzado con él, pero no a nivel laboral no. Realmente, ¿usted ha tenido alguna reunión para preparar su declaración hoy aquí? No. ¿No le ha llamado nadie de Diputación? No. Bueno, a ver, he tenido una llamada de mi director, pero más que nada pues para que estuviera tranquila, para que, pues eso, tú simplemente respondes lo que te preguntes, pero en ningún momento, si se refiere a que haya podido haber algún tipo de ecuación, vamos, rotundamente no. Bien. ¿Conoce usted algún compañero suyo de Diputación que estuviera a las órdenes directas de este señor de David Sánchez? No. ¿No conoce usted a nadie? No, ahora sí sé que tiene a esta persona que comentaba, que no me acuerdo del nombre, con el que tengo yo algunos correos respecto a la ópera, a la asistencia de los alumnos a la ópera. ¿Sabe usted si a este señor se le montó un despacho en mayo de 2024? Lo he sabido posteriormente. No, en ese momento no tenía ni idea. No sabía si el despacho lo tenía en Diputación o dónde estaba. No lo sabía. ¿Sabe dónde vive este señor? ¿Sabe si vive en España o fuera de España? Pues yo sé que me comentó que se había comprado una casa en Elvas, pero no sé si vive allí. Yo sé que durante mucho tiempo ha estado viviendo en Badajoz de alquiler, en 2 o 3 viviendas diferentes. ¿Pero eso porque él se lo comentaba o cómo lo sabe usted? Pues porque, a ver, cuando tienes un trato profesional con alguien, no solamente hablas de cuestiones profesionales, también hablas de, pues... De cosas no profesionales, pues como eso, pues mira, o dónde vives, me acuerdo que le pregunté, pues mira, vivo por aquí por el casco antiguo, o sea, es a ese nivel. Sí, pues ninguna pregunta más, señoría. Señor letrado. Con su venia. Doña Yolanda, buenos días. Buenos días. ¿Usted recuerda si cuando ejercía ese cargo don Emilio González Barroso solamente había un conservatorio en Badajoz? Era uno, sí. ¿Sabe usted por qué razón se dividen en 2? Sí, porque era la normativa lo obligaba. Había que cumplir con esa ley. Es decir, que don Emilio coordinaba las actividades de un único conservatorio, ¿verdad? Efectivamente. Bien. Mire, una precisión con permiso de su señoría, porque da la sensación de que cuando usted emite ese informe para ver la procedencia o la improcedencia de la recreación de ese puesto, usted lo hace desde una perspectiva académica, ¿verdad? Desde lo que a su juicio era académicamente necesario. ¿Puedes repetir? Sí. Cuando usted, incluso a pregunta de mi colega, ha puesto de manifiesto que considera que eso no era una necesidad imperiosa. He dicho que no era imprescindible. Bien. Desde el prisma académico, sí. desde su punto de vista académico. Sí. Lo cual, a su juicio, no debiera significar que desde otro punto de vista sí pudiera ser procedente. Usted se mete estrictamente en lo que tiene que ver con las necesidades académicas, ¿verdad? No académicas, porque realmente las actividades... O sea, es que ahí tenemos que primero saber si estamos considerando las actividades como una cuestión académica o no. Entonces yo le pregunto a usted si se refiere a cuestiones académicas cuando habla de las actividades. Sí, la pregunta es muy concreta. Si usted entiende que esa prelación de preferencias, usted entiende que atiende a criterios académicos o no. Simplemente es muy sencilla la pregunta. Si tenemos en cuenta que consideramos académicas las actividades, por supuesto que respecto a cuestiones académicas, claro. Bien. Mire, por lo que usted ha puesto de manifiesto a preguntas de su señoría y del Ministerio Fiscal y del letrado de la acusación popular, don David Sánchez hacía muchas cosas, ¿no? Trabajaba Sí. ¿Tenía iniciativas? Sí, de hecho llevamos a cabo actividades que anteriormente no se Eso le iba a decir. ¿Intentaba explorar actividades que no se habían, incluso fuera de la comunidad autónoma extremeña? Pues eso yo no lo recuerdo muy bien. Lo que sí es verdad es que digamos, empezamos a hacer proyectos un poco más ambiciosos, más...
¿Se había sacado alguna vez? Bueno, fuera de la comunidad autónoma, quiero recordar que en Portugal hemos hecho algo. Eso, yo estaba primero con el territorio nacional, luego voy a salir a Portugal, pero lo adelanta usted. Por ejemplo, por su experiencia, ¿antes se había llevado a los alumnos a Madrid a algún teatro con anterioridad? Bueno, lo hemos hecho, lo que sí, no a la ópera, que ir a la ópera, al Teatro Real, si se permite, como el Bernabéu, son ¿no? palabras mayores, ¿no? O sea... Bien. Mire, dice usted que tuvo una cierta relación, un cierto contacto con uno de los candidatos a la plaza que nos ocupa, ¿verdad? No relación o contacto, digo que recuerdo que es una de las personas que se presentó. Y claro que tengo contacto ahora porque es compañero, es profesor de violín en el Conservatorio Profesional. Para hacerle la pregunta subordinada, con permiso de su señoría, ¿o no? ¿Tenía usted cierto grado de cercanía con ese alumno? ¿En ese momento no? En ese momento no. No. Vale. No. Nunca le consultó entonces. O sea, simplemente lo conocía como hermano y cuñado de unos compañeros, pero no era un trato personal. No. En cualquier caso, nunca le comentó la posibilidad de presentar una reclamación administrativa contra la adjudicación de la plaza. No tenía confianza como para eso. Para eso no, ¿verdad? ¿Qué va? Bien. Pues por mi parte no hay más preguntas, señoría. Gracias. Señor letrado. Con señoría. Solo una cosa. Lleva usted ejerciendo la dirección del Conservatorio Profesional desde el 2010. Sí. En ese tiempo, en su gestión diaria, ¿ha tenido algún trato con algún... ¿Qué trato tiene con el presidente de la Diputación? Pues... aparte del protocolario, que me imagino que alguna vez se dejará Yo caber. siempre voy siguiendo la escalera de poder. Quiero decir, yo la primera persona con la que me relaciono es con mi director de área y mi diputado, y luego ya con los diferentes directores o jefes de servicio de otras áreas. Digamos que con Miguel Ángel, concretamente, no he tenido ninguna reunión. Sí hemos coincidido en actos y hablamos y charlamos de los conservatorios y tal, pero ya está. Solo una pregunta más. El área de cultura, hasta donde usted sabe, el área de cultura de la Diputación... el entramado de cultura, ¿es algo más que los conservatorios? ¿O se agotan los conservatorios? Claro. Que yo sepa, entre otras cosas, está incluido, por ejemplo, la escuela de tauromaquia, creo que está ahí. Sí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Señor letrado. Con la venia, señoría. Simplemente una pregunta sencilla, Yolanda. Sí. Me decías antes que no recordabas que se hubiera creado ningún puesto directivo de alta dirección en el área de cultura que no hubiera salido a propuesta de algún servicio concreto. ¿Recuerdas si la dirección del área de cultura se creó a propuesta de algún servicio concreto? ¿Se refiere a cuál de las...? A la dirección del área de cultura, puesto directivo. ¿Pero a cuál de los puestos se refiere? ¿Al de coordinador de actividades o a...? No, al de la dirección del área de cultura. ¿Y me puede repetir la pregunta? Es que lo que quiero poner de manifiesto es que los puestos directivos generalmente no se configuran de abajo a arriba. Es decir, ningún servicio propone créame un puesto directivo. Sí. Sino que los puestos directivos se crean a partir de la propuesta del equipo de gobierno. Sí, efectivamente. Y así se creó la dirección del área de cultura y así se creó el puesto de coordinador de actividades. Vale. Simplemente eso. Sí. Sí, en ese caso sí, claro. Y ninguna pregunta más. Señor letrado. Sí, con su venia, señoría. Doña Yolanda, una única pregunta. Con independencia de lo que usted haya visto en el organigrama que le ha exhibido la señora magistrada instructora, durante el tiempo que usted ha estado y está desarrollando su labor como directora, una vez designado don David Sánchez, coordinador primero y después jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿usted ha sentido o ha apreciado que su actividad profesional era controlada, inspeccionada o dirigida por parte de este señor? No, simplemente pues ha habido una colaboración entre ambos. Por tanto, usted en ningún momento, desde el punto de vista de su realidad, de su vivencia, se ha considerado una subordinada de este señor. No, en absoluto. Ninguna pregunta más. Gracias, señoría. Señor letrado. Con la venia, señoría. Yo he tratado de poner de manifiesto aquí precisamente lo que usted nos acaba de decir. Usted, enfatizando un poco en esa conclusión, no ha sentido jamás como jefe a David Sánchez, hasta hoy mismo, ¿verdad? Bueno, sí, no es que lo sienta, es que he visto que en el organigrama estaba por encima, pero yo, no es que lo sienta, porque yo David Sánchez lo conozco antes y después de lo sucedido, entonces lo sigo viendo de la misma manera. Usted, cuando se refiere a jefes,
lo ha dicho espontáneamente. Yo siento jefe a mi director de área, ese es mi jefe. Eso le iba a preguntar. Al director de área, es mi jefe. o en su defecto incluso al diputado delegado. Efectivamente, pero nunca he sentido como jefe a David, o sea, además que tampoco es una persona, digamos, que va de nada, o sea, simplemente había una relación profesional fluida, y solíamos coincidir en muchas cuestiones y ya está. Otra cosa que he tratado de poner de manifiesto antes es justamente esa en la que usted ha dado en el clavo, y me gustaría que incidiera en ese tema. Don David Sánchez no era un coordinador de conservatorios, era, como usted bien ha dicho, un coordinador de actividades no regladas, ¿verdad?, que desarrollaban puntualmente los conservatorios. Sí. ¿Es así? Sí. Bien. Claro, es que yo no me había dado cuenta, no me había percatado que para alguien que no está dentro, sí, coordinador de conservatorio, parece que pues eso, que coordina los dos conservatorios, no se trataba de eso. Claro, por eso yo preguntaba antes, ¿se metía, por ejemplo, en la nariz David Sánchez en cuestiones curriculares? Vamos a incidir en esta clase, vamos a incidir en el trombón, que me gusta más. Solamente era en cuestiones de actividades. No regladas, para que los legos nos entendamos. Actividades, digamos, no regladas que puntualmente se pudieran desarrollar por los conservatorios o colaborando con ellos. En definitiva, no se metía en nada. Bien, vamos a ver, respecto a las óperas. Se ha dicho aquí que por el hecho de que el señor David Sánchez pasó a ser designado de la denominación del puesto como director de artes escénicas, dejó de cumplir con sus funciones anteriores. Es decir, dejó de intervenir, digamos, en esas actividades puntuales que desarrollaban de forma no reglada los conservatorios. Y yo quisiera preguntarle si, a pesar de ese cambio de denominación, eso ha ocurrido. Es decir, él se ha despreocupado totalmente de usted, del otro conservatorio. Yo no entiendo yo entiendo que pues como que ahora tiene otras competencias. Nunca he pensado que fuera despreocupación, sino que tenía otras competencias, otra nueva situación laboral en ese sentido, y que tenía que realizar otro tipo de trabajo que ya no le correspondía a lo que hacía anteriormente. Es como yo lo he entendido. Mire, visto la evolución de su trabajo, resulta que a esto de las óperas y de las artes escénicas y del programa de ópera joven ya se dedicaba muy desde el principio don David Sánchez en el año 2019, L'Elixir d'Amore, ¿le suena? Sí, claro. Ya se montó la primera ópera. En el 2019. Luego ha habido otras. Sí, claro. Prácticamente a una o dos por año. Una o dos, sí, efectivamente. El gato con botas después. Sí. En el año 21. Sí. Gianni Chichi. Y muchas más. Hasta llegar a día de hoy a Carmen, que es la que se está... Es un proyecto que siempre le produjo muchísimo entusiasmo. Acercar la ópera, digamos, al pueblo llano. Es posible, hilado con lo anterior, es posible, por tanto, que las funciones que tuviese atribuidas desde el inicio, desde que se llamaba, ¿cómo se llamaba la plaza? Desde que tomó posesión de ella, es posible, por tanto, que entre las atribuciones de ese puesto se contemplaran otras no directamente vinculadas necesariamente con los conservatorios de Badajoz, teniendo, por ejemplo, en cuenta que hablamos de la Diputación Provincial. Sí. ¿Es posible que don David Sánchez tuviese encomendadas también esas funciones? No le pregunto si sabe exactamente las funciones que tenía encomendadas. ¿Encomendadas? Eso está ¿A en los qué papeles. funciones se refiere exactamente? Pues mire, por ejemplo, hay una que llama mucho la atención, porque no solamente es conservatorios, hay una que dice cualquier otra que se le atribuya por la dirección de área, precisamente. Sí. Esa, por ejemplo, se refiere a como director de artes escénicas. No, en general. No entro ahora en denominaciones, pero es posible que dentro de las funciones del señor Sánchez, desde que se le contrató, está esta, por ejemplo, cualquier otra que se le atribuye por la dirección de obra, propuestas de planificación de actuaciones y determinación de objetivos a conseguir por las mismas. Estas son funciones que no tienen que ver directamente con los conservatorios, sino más bien son propias del área de cultura. Sí. Entonces, dentro de ese mix, aunque la denominación afortunada o no inicial del puesto fuera de coordinador de actividades, no de los conservatorios, sino de actividades no regladas de los conservatorios, es posible que además de eso, y eso de alguna manera explicara su hiperactividad, porque parece ser que era un hombre bastante hiperactivo en su trabajo. Es posible que entonces también desarrollara funciones de ámbito provincial que no tuviesen que ver. De hecho, yo creo que las desarrollaba. Pero desde el principio. Sí, creo que sí, que hacía, o sea, es que a ver, es que yo solamente conozco, digamos, lo que hacía con nosotros, luego, pero sí quiero recordar que alguna vez pues había alguna actividad y digo, anda, esto lo ha hecho David.
Sí, pero sí. nosotros de esas cuestiones no se las quiero hablábamos. enumerar porque su señoría con razón me ha dicho que me extiendo demasiado y tal, pero bueno, estamos hablando de actividades de este tipo, de 2019 para adelante, del Isil de Amor, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades, charlas divulgativas. Sí, me consta que sí las hacía y esas no partían exacto, de los conservatorios. Incluso actividades con otros conservatorios provinciales, pues me parece que Almendralejo tiene también su conservatorio, ¿no? Sí, claro. Quiero decir, entonces, al hilo de lo que le ha preguntado, sobre todo la ilustrísima representante del Ministerio Fiscal, ¿no? ¿Podemos decir que hubo un incumplimiento de funciones por parte del señor Sánchez desde que cambia de denominación el puesto? ¿O más bien hay una evolución? No vuelva a explicarlo por cuarta vez, no hace falta. Pues, señoría, es que siempre me corta usted en el momento más álgido de la cuestión, cuando la testigo parece que va a decir. Tenga usted en cuenta todos los que estamos delante y cuando usted formula la pregunta ya la ha contestado 3 veces antes. Entonces es que no me parece ni justo ni necesario que esta señora esté aquí. Las preguntas, además se lo he dicho, se lo repito yo también. Concisas, de modo conciso. Sí, concisas y sin valoraciones. Y sin valoraciones. Las usted en el momento procesal oportuno. Sin valoraciones, vale. Siguiente pregunta. La cuestión es concisa la pregunta. ¿Abandono o desarrollo? No conteste a la pregunta que ya lo he explicado antes 3 veces. Protesto, señoría, porque es fundamental. Es que el Ministerio Fiscal ha hecho una pregunta de la que se colige que David Sánchez, a partir del cambio de denominación, deja prácticamente de trabajar y de cumplir con sus funciones. Y ese no parece ser el caso. Entonces, me parece interesante que una testigo, además, que tiene el derecho de decir verdad aquí, nos ilustre al respecto y nos diga si abandonó o evolucionó y siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, puede que de otra manera, pero lo mismo. Señor letrado, ya lo ha explicado antes pues perfectamente. Pues ya está, pues argumento sobre esa base la protesta, señoría. Me parece que es una cuestión primordial. ¿Algo más? Respecto al despacho, ubicación del despacho. El trabajo que desempeña, hasta donde usted sabe como música que es, profesional y en fin, puede considerarse como un trabajo que se pueda desempeñar en una mesa como esta. Es decir, el trabajo desempeñado por el señor David Sánchez de coordinador, de actividades, de director de orquesta. No, yo entiendo que es un trabajo que necesita moverse, o sea, porque claro, tiene que contactar con distintos lugares, con distintas personas, no sé, por ejemplo, recordando el Laberinto de las Artes, pues sí que sé que tuvo que ir a hacer reuniones a distintos sitios, porque fue un proyecto bastante ambicioso y que hay cosas que se pueden hacer desde un despacho, pero muchas otras sí que necesitan, pues como me pasa a mí. Hay veces que tengo que salir de mi despacho y tengo que pues hablar con determinadas personas, dependiendo de qué se trate, ¿no? De qué tema. Cuando se le pregunta por oficina de artes escénicas, parece que se nos estamos refiriendo a un lugar físico, ¿no? Como una oficina al uso, con sus mesas y tal. Pero puede referirse, cuando uno habla de oficina de artes escénicas, a un concepto abstracto de las artes escénicas, es decir, más que un lugar físico, una función, un departamento, una competencia, un proyecto, como puede ser el desarrollo de ópera joven. Sí. ¿Sabe usted qué es la oficina judicial y dónde está? No conteste a la pregunta. No hay más preguntas, señoría. Pues muchas gracias, Yolanda. Ya puede usted marcharse. De nada.